Buenos días, mi nombre es Mónica Armengot, soy residente de Medicina Familiar de la provincia de Salta y estoy acompañada por la doctora Agustina Araya, también residente de Medicina Familiar. Hoy vamos a dar un ateneo sobre el control de salud en pacientes con HIV, sobre todo un abordaje en el primer nivel de atención, y tenemos como invitado al doctor Adrián Edelkop, que es especialista en infectología. Bueno, para empezar, presentar los objetivos que nos propusimos, como revisar las prácticas orientadas al control de salud integral de pacientes con VIH en el primer nivel de atención, resaltar la importancia del abordaje interdisciplinario en la atención de pacientes con VIH, e identificar situaciones clínicas que requieran derivación a infectología o a un mayor nivel de complejidad. Bien, para poder cumplir estos objetivos, nosotros utilizamos estas dos bibliografías. Por un lado, utilizamos la guía práctica para la atención integral de personas adultas con VIH en primer nivel de atención, que es una guía práctica del Ministerio de Salud de la Nación, que salió en el año 2018, y a su vez consultamos con la guía de evaluación inicial y seguimiento de pacientes con infección por VIH, que la organizó la Comisión de SIDA e ITS de la Sociedad Argentina de Infectología en septiembre también del 2018. Bueno, acá más o menos cómo organizamos la información con la cual vamos a dar este ateneo, y el contenido va a estar organizado de manera tal que utilizamos una herramienta que utilizamos en medicina familiar, que es la historia clínica orientada al problema. Y en este vemos, por un lado, los datos subjetivos, luego la información objetivable, vamos a hacer una apreciación diagnóstica y con esto vamos a plantearnos un plan terapéutico, ¿sí? Y además, para finalizar, vamos a mencionar lo que serían los criterios de derivación, ¿sí? Vamos para tener en cuenta cómo nos vamos a ir organizando. En el primer punto habíamos mencionado el abordaje orientado al problema desde los datos subjetivos. Antes que nada, es importante que para esta consulta o para una entrevista con un paciente con diagnóstico de VIH, es importante que mencionemos la confidencialidad de la entrevista y del diagnóstico en sí, ¿sí? Y también mostrar una conducta empática y una conducta de escucha sobre todo. Entonces, parte de los datos subjetivos que son muy importantes para nosotros, y esto es principalmente la anamnesis, es preguntar en relación al VIH, ¿cuándo se hizo el diagnóstico? Si en la consulta se presta o sale a la luz la manera en que necesito pedir la serología o la situación en la que fue solicitada, se puede llegar a registrar en historia clínica, si no, no hace falta, ¿sí? Pero sí es importante la fecha del diagnóstico, tratamientos que haya realizado, si es que realizó, si hubo falla del tratamiento, si hubo resistencias o si hubo abandonos, también es importante. Y como estamos hablando de pacientes que ya tienen el diagnóstico, si él cuenta con esta información, carga viral y CD4, ¿sí? Como para nosotros también tenerlos en cuenta. Otro de los antecedentes importantes para preguntar son los antecedentes heredofamiliares, en los que vamos a preguntar antecedentes de cánceres en general, enfermedades neurológicas, osteoporosis, aterosclerosis, hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, enfermedades coronarias precoz, porque también sabemos que la infección por VIH aumenta en sí el riesgo cardiovascular. Entonces tenemos que poder identificar si además hay otros factores que aumentan el riesgo cardiovascular, ¿sí? Bien, otro de los antecedentes, hablando ya de personas con capacidad de gestar, tenemos preguntar métodos anticonceptivos, si usa, si usó o si desea usar, y en esto también vamos a preguntar el deseo de gestar. Siempre hay que hacer hincapié en el uso del preservativo, ¿sí? Tanto en la anamnesis como después en las prácticas preventivas en la educación. Si usa preservativos, si usó preservativos, cómo los usa, y desde cuándo.
También es importante consultar el ritmo menstrual y la fecha de última menstruación, ¿sí? ¿Algo querés aclarar? Bien, siguiendo con la anamnesis, importante. Enfermedades concomitantes, mucho énfasis en las hepatitis virales y las tuberculosis, que pueden estar asociadas a infecciones con HIV, antecedentes de enfermedades de transmisión sexual y, de nuevo, como dije, los factores de riesgo cardiovascular y si existieran o hubo alteraciones renales y óseas que el paciente recuerde o que sepa. Y en torno a eso, quiero mencionar la medicación concomitante también, que tiene que estar lo más actualizada. Sí se puede llegar a preguntar si hubo tratamientos previos, si hubo cambios en torno a las otras enfermedades asociadas. Y también tenemos que tener en cuenta el uso de productos alternativos, es decir, hierbas, otros productos de venta libre, ¿sí? O otros medicamentos alternativos, también es importante tenerlos en cuenta y anotarlos. Vamos a tener en cuenta la historia psicosocial en torno a la sexualidad, la identidad de género, la elección sexual, también puede ser una oportunidad, como dije, siempre con empatía, con respeto. También es importante preguntar al paciente si ha podido compartir el diagnóstico con alguien de su entorno y si no ha podido hacerlo, si tiene necesidad o le interesa poder hacerlo, también para ofrecer un espacio interdisciplinario y un acompañamiento en estas decisiones. Por ende, vamos a preguntar también cómo está conformado el grupo familiar y las redes sociales de este paciente, ¿sí? Como psicosocial, también es importante que sepamos la ocupación, los pasatiempos y los intereses para acompañar también al paciente en estas etapas. Como antecedentes epidemiológicos, sí es importante preguntar dónde reside actualmente, si tuvo cambios de residencia o cambios de domicilios, si realizó viajes, y esto principalmente para pensar en lugares donde son endémicas, por ejemplo, enfermedades oportunistas como histoplasma o coccidioido, ¿sí? Hay que tener en cuenta el antecedente de los viajes. Y también las condiciones de la vivienda, ¿sí? Las necesidades básicas, si tiene agua potable, eliminación discreta, etc. Siguiendo con la anamnesis, como había mencionado antes, la medicación es importante, muy importante, la alergia y sobre todo alergia a medicamentos, no solamente medicamentos relacionados a la infección por HIV, no solamente antirretrovirales, sino a otros medicamentos también. Con respecto a la inmunización, es importante preguntar del calendario de vacunación de un adulto si está completo y si no lo recuerda o si no lo tiene, poder preguntar específicamente vacuna antigripal, si se la dio, cuándo fue la última vacuna antigripal, vacunación para hepatitis B, vacuna antineumocóxica, vacunación anti-COVID, ahora que estamos en pandemia, también poder preguntar cuándo fue la última dosis, qué cantidad de dosis tiene, y si es posible y si trae el carnet, poder evaluar cuáles fueron las vacunas que fueron dadas, ¿sí? Y bueno, como dije, otras del carnet y solicitar los carnets. Algo que en general nosotros preguntamos cuando usamos este modelo de historia clínica, pero acá también cobra importancia, es la consulta sobre hábitos tóxicos, ¿sí? Sobre todo el tabaquismo está asociado en sí con un aumento del riesgo cardiovascular de los pacientes y también está asociado a que predispone a la infección por oportunistas en pacientes con infecciones por HIV. Además de que también predispone a la aparición de neoplasias, ¿sí? También tendríamos que preguntar el consumo de alcohol y el consumo de drogas. Bien. Todo lo que vine mencionando es parte de la anamnesis que tenemos que tratar de que sea lo más completa posible, pero además en esta consulta, en este interrogatorio, también tenemos que poder preguntar otros síntomas. Síntomas más generales como fiebre, como sudoración, como cansancio, también síntomas generales como pérdida de peso y que pueden estar o no asociados a síntomas respiratorios, ¿sí?
como la tos o la disnea, y en este caso pensar si estos síntomas están presentes en la posibilidad de que haya asociado una infección como la tuberculosis, ¿sí? Si registramos estos síntomas, luego cuando hagamos el plan terapéutico vamos a tener que pensar en estudiar estos pacientes para tuberculosis o pensar en la necesidad de hacer quimioprofilaxis o no, ¿sí? También es importante evaluar los síntomas neurológicos y entre ellos el dolor de cabeza, la cefalea o descartar si ha presentado algún síntoma de compromiso meningio, por ejemplo. Súper importante preguntar, recuerden que acá estamos en los aspectos subjetivos, ¿sí? Preguntar si hubo o si hay antecedente de llagas o lesiones ulcerosas en la boca o en la mucosa oral. También es importante preguntar sobre antecedentes de vómitos, de náuseas, de dolor abdominal, sobre todo si los pacientes están en tratamiento con antirretrovirales, también poder preguntar en este caso cómo ha sido la tolerancia. Y bueno, y acá de nuevo, si hubo necesidad de cambiar el tratamiento anteriormente por intolerancia, por ejemplo, también dejarlo registrado. Y evaluar posibles lesiones en otras partes del cuerpo, hay que preguntar si hubo lesiones en piel. Y en el caso de que el paciente refiriera que sí, poder registrar las características de esas lesiones de ese momento, ¿sí? Bien, ya pasando a la parte de los datos objetivables, súper importantes los signos vitales siempre, y en este caso en los pacientes es importante evaluar el peso y la talla, el índice de masa corporal y el índice de cintura-cadera, porque se ha visto un aumento de la relación en la aparición de los síndromes metabólicos en los pacientes infectados con HIV. Además que la infección predispone a la formación de aterosclerosis y de inflamación, y todo esto sumado a un índice de masa corporal aumentado, por ejemplo, a una obesidad o a un sobrepeso, también influiría en el aumento del riesgo cardiovascular, ¿sí? Bien, a nivel general, a nivel sí, de la inspección general del paciente, vamos a evaluar. Además de lo que dije del índice de masa corporal, sí tenemos que evaluar el hábito corporal. Cómo está distribuida la masa muscular, cómo está distribuida la grasa. Y esto principalmente porque evaluando eso podemos ver si hay posibilidad de que se haya generado un síndrome de lipodistrofia, ¿sí? Que se va a manifestar como la acumulación de grasa abdominal visceral, dorso cervical, con una ginecomastia en el caso de los hombres, o con un aumento del perímetro abdominal, y por eso también era importante poder evaluar el índice de cintura-cadera, ¿sí? A nivel general también es importante poder evaluar el examen físico, sobre todo con la palpación, las adenopatías, si es que las hubiera. Generalmente las infecciones por HIV, cuando están en etapas tempranas, si hubieran linfadenopatías generalizadas, es un síndrome de linfadenopatía generalizada que hay que estudiar, pero es en etapas tempranas, ¿sí? Pero en etapas más avanzadas ya podemos pensar que además de que es generalizada en estudio, puede ser que pensemos en infecciones oportunistas o neoplasias hematológicas, y la más frecuente es el linfoma no Hodgkin, que está asociado a las infecciones por HIV. Como dije antes, además de preguntarlo, hay que evaluarlo ahora en el examen físico, el examen de piel. Y en este caso podemos observar lesiones como pápulas, pústulas, que nos pueden indicar una enfermedad sistémica con diseminación hematógena, por ejemplo, o se pueden observar lesiones que nos hagan sospechar en un sarcoma de Kaposi o onicomicosis, que son muy frecuentes y generalizadas, sobre todo en uñas de los pies, y una leuconiquia universal. Si tenemos estas lesiones en la piel, tenemos que pensar en una inmunodepresión severa, por lo cual en el tratamiento, en el plan terapéutico, tendríamos que pensar en iniciar la quimioprofilaxis con Bactrim, ¿sí? Bien.
A nivel del examen neurológico y de la evaluación cognitiva, es importante que podamos descartar signos de foco neurológico que nos hagan pensar en infecciones oportunistas también, o en toxoplasmosis, Chagas o un linfoma primario del sistema nervioso central, ¿sí? Hay que evaluar si existe compromiso meningio, pensando en una criptococosis o en una tuberculosis también, ¿por qué no? Compromiso periférico para descartar neuropatías infecciosas o como toxicidad de los antirretrovirales. Y lo que hablaba en la evaluación cognitiva, dificultades en la atención, en la memoria o en la concentración, ¿sí? Y aquí también podemos evaluar salud mental, que es súper importante poder identificar signos o síntomas de depresión en estos pacientes. Bien, continuando en orden, vamos a ver, en el examen orofaringio podemos evaluar leucoplasia, la presencia de leucoplasias vellosas, úlceras o lesiones aftoides en lo que es la cavidad oral, lesiones rojo-vinóceas inespecíficas que nos puedan hacer sospechar en un sarcoma de Kaposi, que no lo he visto en persona, pero esa imagen en teoría podría ser subjetiva de sarcoma de Kaposi. También podríamos evaluar la presencia de muguet oral, que nos haga sospechar en una candidiasis oral. Y también hay que evaluar el estado de las encías y de las piezas dentarias, ¿sí? Para poder descartar o ver gingivitis y caries. A nivel oftalmológico, lo pusimos esto porque nos pareció interesante saberlo o conocerlo, si bien nosotros en pacientes que tengan menos de 100 CD4 es un criterio para derivar al especialista en infectología, pero sí es importante que lo sepamos para poder ver si el paciente se realizó el fondo de ojo o no, sobre todo en pacientes que tienen menos de 100 CD4, ¿sí? Y en el caso que así fuera, se tiene que repetir el fondo de ojo cada 6 meses, por lo menos hasta que tengan más de 200 CD4. A nivel del aparato cardiorrespiratorio, es importante la auscultación tanto cardíaca como pulmonar, evaluar los pulsos periféricos que estén presentes y la presencia de edema. A nivel del abdomen podemos llegar a encontrar hepatoesplenomegalia. También es importante evaluar génito urinario, la presencia de úlceras o verrugas, también pensando en asociación con otras enfermedades de transmisión sexual. Y en el caso de las mujeres, realizar el examen ginecológico completo. Nosotros generalmente cuando utilizamos la historia clínica orientada al problema, en la parte de la O, que es en lo objetivable, colocamos la toma de muestra de PAP, ¿sí? Que en este caso lo tendremos que hacer en ese momento si fuera necesario o si correspondiera, que lo vamos a hablar más específicamente en las prácticas preventivas, al final, ¿sí? Importante evaluar a nivel anorrectal también la presencia de úlceras, verrugas y fisuras. Bien. Hasta ahí, en orden más o menos, intenté hacerlo en orden, el examen físico, como para que tengamos también un esquema a nivel mental para que no se nos pasen ciertos aspectos importantes a la hora del examen físico. Bien. ¿Querías hablar? ¿Así esto? Como recuerdan, habíamos dicho entonces, los datos subjetivos, que principalmente eran amnesis, interrogatorio, los datos objetivables, que pudimos ver signos vitales y algunos índices necesarios sumados al examen físico. Con estas dos partes vamos a obtener datos importantes para nosotros poder tener una apreciación diagnóstica. En primer nivel, lo más frecuente que pueden llegar a tener, que podemos llegar a tener pacientes son con diagnósticos recientes, pacientes con diagnóstico que ya estén hace tiempo el diagnóstico, pero que no haya realizado ni tratamientos ni controles, o pacientes que estén bajo tratamientos con antirretrovirales, con respuesta adecuada y con seguimiento,
¿sí? En general, estas tres pueden ser las opciones de paciente que se nos presenten en el primer nivel de atención. Bien, entonces, una vez que nosotros tenemos esta apreciación diagnóstica, en donde ya pudimos identificar si este paciente es un paciente que, como viene con su seguimiento con carga viral, con CD4, si está adhiriendo el tratamiento o no, vamos a ver también cuál es el motivo de consulta por el cual se acerca, si es por algo puntual de su enfermedad por VIH o si es por alguna otra demanda a nivel del control de salud. Nosotros el plan terapéutico lo ordenamos en 4 pilares. Por un lado, tenemos un primer pilar, que es la parte de monitoreo, en donde nosotros vamos a hacer hincapié del rastreo de todas aquellas enfermedades que puede presentar el paciente, más allá de su patología de VIH, ¿sí? Tenemos que hacer rastreo de lo que son enfermedades oncológicas, tenemos que hacer una valoración de lo que es salud mental, hacer rastreo de depresión, de hábitos tóxicos, como comentaba mi compañera, de infecciones de transmisión sexual, poder evaluar cuáles son las redes del paciente, y también evaluar lo que es el riesgo cardiovascular, la hipertensión arterial y la presencia de diabetes. Podemos tomar también algunas conductas que nos hagan pensar en algo diagnóstico, ya sea de coinfecciones, no necesariamente infecciones oportunistas, sino infecciones en general, o diagnóstico también de comorbilidades de algunas de las que vamos a estar rastreando previamente. Y sí podemos nosotros empezar determinados tratamientos que ya vamos a especificar, ya sea para estas coinfecciones que ya dijimos no oportunistas o comorbilidades, tenemos que sí indicar la inmunización, asegurarnos que tengan un carnet de vacunas completos y también dentro del tratamiento podemos comenzar la anticoncepción. Y dentro de educación es muy importante que en estos pacientes podamos hacer una asesoría completa en lo que respecta a salud sexual y reproductiva, abordar la parte de planificación familiar, poder reforzar hábitos saludables para ese paciente. Tenemos que seguir haciendo todavía lo que es consejería en las medidas preventivas de bioseguridad para COVID y podemos también empezar una asesoría para poder brindar la información sobre la pensión no contributiva que estos pacientes pueden percibir. Bien, en cuanto a coinfecciones frecuentes, si nosotros creemos por alguno de los signos que nosotros encontramos al examen físico o de datos que obtuvimos en anamnesis, que estamos ante una enfermedad oportunista, es indicación de derivar a infectología, ¿sí? Es indicación de derivar al especialista en infectología, para que ahí se pueda hacer sí, el diagnóstico y el tratamiento. Si nosotros consideramos que es una infección que no es oportunista, si vemos que es un paciente que viene en seguimiento, que tiene adherencia al tratamiento, que nos muestra que está con una carga viral y un recuento CD4 recientes con valores adecuados, podemos hacer diagnóstico y tratamiento también de otras enfermedades. Pero sí es importante tener presente esto, que todas las profilaxis, comentaba mi compañera que se pueden empezar, lo que es profilaxis en sí primaria de enfermedades oportunistas, quien va a dar inicio va a ser el infectólogo. Nosotros sí podemos hacer una supervisión como para asegurarnos si se está cumpliendo o podemos empezar tratamiento de otras infecciones. A nivel de estas infecciones, estas profilaxis primarias, sí nos pareció importante tener presente porque son profilaxis que duran varios meses, entonces que en esos meses muchas veces quizás nosotros podemos hacer un control de salud del paciente. En este cuadro resumimos las 4 infecciones en la cual hacemos profilaxis primarias. Por un lado, es la infección por pneumocitis girovesi, que la profilaxis va a estar indicada cuando tenemos CD4 por menor a 200 células por milímetro cúbico, o que corresponda a menos del 40%, o cuando tenemos candidiasis orofaringia. En este caso, el tratamiento que se adapta es por Bactrim, se hace un Bactrim trisemanal, con una dosis de 800 a 160 miligramos, o si no, también la bibliografía nombraba como opción hacer la dosis simple, que es a 480 miligramos de Bactrim, pero en tomas diarias. Y esta profilaxis, nosotros lo que tenemos que supervisar es que, digamos, se va a mantener hasta que el paciente logra tener una CD4 por encima de 200, por lo menos por más de 3 meses. Respecto a la encefalitis por Toxoplasma gondii, va a estar indicada cuando tenemos una inmunoglobulina G para Toxoplasma gondii más un recuento de CD4 menor a 100. En ese caso, se indica también Bactrim diario,
una dosis de 800 o 160 miligramos. Y al igual que el anterior, se va a suspender una vez que el paciente ya lleve 3 meses con un recuento CD4 mayor a 200. Respecto a lo que es tuberculosis latente, siempre es importante que nosotros podamos descartar que no estamos ante alguna tuberculosis activa. Una vez que nosotros descartamos esa instancia, la bibliografía lo que recomienda es poder hacer una prueba de PPD, si da más de 5.000, si la medición es mayor a 5 milímetros, o si ha estado en contacto con un paciente bacilífero, sí hacer la profilaxis, que la hacemos con isoniazida, 5 miligramos kilo día, recordando que la dosis máxima es de 300 miligramos día, asociada a piridoxina. En ese caso, en los pacientes con VIH, la profilaxis va a durar 9 meses. Y después tenemos también la profilaxis para complejo Mycobacterium mavium, que se va a dar ya cuando el recuento de CD4 esté por debajo de 50, se utiliza el tratamiento de acitromicina y claritromicina, y al igual que las dos primeras, es un tratamiento que se va a suspender cuando ya tenga más de 100 CD4 por 3 meses. Nos parecía importante, más que todo, nosotros en primer nivel de atención, tener presente del impacto que tiene la coinfección del VIH con la tuberculosis. Nosotros, en nuestro medio, la tuberculosis es una enfermedad que tiene mucha prevalencia y nos parecía importante poder repasar como estos 4 conceptos básicos. Por un lado, de que la infección por VIH es el principal factor de riesgo para que pueda desarrollar una tuberculosis. Incluso es de 5 a 10 veces mayor que en una persona que no tenga VIH. Recordar que el riesgo de progresión de una tuberculosis latente a activa va a ser hasta 10 veces mayor en un paciente con VIH, y que la tuberculosis activa va a estar asociada a su vez a un aumento de la carga viral y a una progresión rápida de la evolución natural de la enfermedad por VIH. Y tener presente que, bueno, que la tuberculosis, hoy por hoy, es la principal causa de muerte, es la primera causa de muerte por enfermedades infecciosas en pacientes que tienen VIH. Estos datos son los que nos aportaba la Guía de Nación del 2018. Bien, eso en cuanto a lo que es la parte de infecciones. Respecto a las comorbilidades, estos pacientes tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedades no transmisibles, entre ellos osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, EPOC, enfermedad renal y patologías oncológicas. De ahí, nosotros queremos resaltar la importancia de hacer la valoración del riesgo cardiovascular en estos pacientes, ¿sí? La guía lo que propone es que podamos utilizar, dentro de los distintos instrumentos que utilizamos para la valoración del riesgo cardiovascular, la guía plantea que se pueden utilizar cualquiera de las tablas, ahí puntualmente recomiendan la de la OMS, y que bueno, que esta valoración nos va a permitir no solamente poder tener este valor de riesgo cardiovascular, sino también poder identificar cuál es el momento oportuno para el inicio del tratamiento y posibles modificaciones del tratamiento. Que eso obviamente serán decisiones que se tomarán en conjunto con el infectólogo. La evaluación de este riesgo cardiovascular debe realizarse al inicio, antes de comenzar el tratamiento antirretroviral, y si hubiera algún cambio en la medicación que se utiliza de tratamiento antirretroviral, a los 6 meses y luego anualmente, y se evaluará la necesidad de hacerlo con mayor frecuencia dependiendo del riesgo cardiovascular que nos dé. De ahí, nosotros desde el primer nivel también siempre poder hacer toda la asesoría en lo que respecta a recomendaciones de actividad física, de alimentación saludable, la importancia y el impacto que tiene el abandono, el cese de tabáquico en estos pacientes, como comentaba mi compañera previamente. Como datos a tener en cuenta, las estatinas, hay que tener presente, antes de indicar estatinas, que los inhibidores de la proteasa, que son antirretrovirales, aumentan la biodisponibilidad de las estatinas. Y esto puede llevar a que haya mayor toxicidad con desarrollo por ahí de una rhabdomiólisis en estos pacientes. Entonces, la recomendación sería que si tiene valores, criterios para comenzar con estatinas, iniciar con dosis bajas y siempre poder hacer un control de laboratorio en estos pacientes. En sí, las que están más recomendadas para dar en aquellos pacientes que tengan el criterio de comenzar con estatinas van a ser la rosuvastatina, pravastatina y atorvastatina. Y se desaconseja la utilización de la simvastatina y la lovastatina
en estos pacientes. En cuanto a los fibratos, la guía plantea que son de elección, principalmente el fenofibrato, y tener presente también los ácidos grasos omega 3, que van a reducir significativamente los niveles de triglicéridos en los pacientes con VIH y que tengan hipertrigliceridemia de leves a moderadas. Y ese es un tipo de recomendación B, grado 1. En lo que respecta a la osteoporosis, lo que tenemos que tener en cuenta es que va a estar afectado los valores de vitamina D en estos pacientes y vamos a tener como mayor predisposición a que estos pacientes puedan tener una osteopenia y una osteoporosis. En sí, el instrumento que vamos a utilizar para el rastreo va a ser el que usamos habitualmente, que es la densitometría ósea, tanto en la columna lumbar como en el cuello femoral. Y lo que se recomienda es, en menores de 50 años que no tengan factores de riesgo para presentar osteopenia, es opcional la realización de una densitometría ósea. Si tienen más de 2 factores, se dice que es aconsejable en menores de 50 años, pero tiene un grado de recomendación C, categoría 3. Ahora, si en mayores de 50 años, aumenta el nivel de evidencia de la recomendación. Entonces vamos a tener que mayores de 50 años, cuando tengan sin factores de riesgo o hasta 2 factores de riesgo para fracturas, sí es aconsejable con una recomendación B2. Y si ya tienen más de 2 factores de riesgo para fracturas, es una recomendación A1. En sí, cada cuánto hacer la densitometría ósea, al igual que en el resto de la población general, no está esclarecida y todavía falta evidencia para saber cada cuánto solicitarla. Lo que propone la guía es poder hacerlo cada 2 o cada 5 años en mujeres posmenopáusicas y en hombres mayores de 50 años, y siempre evaluando también el riesgo, los factores de riesgo para desarrollar fracturas. Acá también va a ser muy importante que nosotras podamos hacer la asesoría y brindar las recomendaciones respecto a la realización de actividad física, la exposición solar, reforzar nuevamente el abandono de la sensación tabáquica, recomendar un consumo moderado de alcohol, una alimentación saludable, que sea variada, rica en calcio, y se propone que evaluando los criterios, si tienen criterios o no en los pacientes con osteoporosis en base al resultado de la densitometría ósea, brindar aporte de calcio o de vitamina D. En sí se ha visto que cuando se asocia, dentro de los fármacos antirretrovirales, cuando se asocia el tenofovir con inhibidores de la proteasa, es ahí donde hay mayor riesgo de desarrollar osteoporosis. Y bien, como comentaba mi compañera antes, siempre abordar todo lo que es el síndrome metabólico. En sí, los controles de glucemia, en este caso, los controles de glucemia en ayunas van a ser al inicio, cada 3 y cada 6 meses, y luego si hay alguna modificación del tratamiento antirretroviral. Y luego vamos a mantener la frecuencia que utilizamos en la población habitual, que es una vez al año. Recordar aquí también la asesoría en lo que es hábitos saludables, recomendación de actividad física, de alimentación saludable, y en el caso que nosotros veamos que los valores de glucemia no logran adecuarse con las medidas no farmacológicas, sí se debe hacer la derivación a infectología para evaluar si existe la posibilidad de hacer un cambio de antirretrovirales o si empezamos con inicio de hipoglucemiantes. Respecto a las enfermedades oncológicas, la guía lo que proponía, en realidad nos planteaba estos 4 escenarios: el rastreo de cáncer de cuello uterino, de mama, de ano y colorectal. A nivel de rastreo de cáncer de cuello uterino en pacientes con útero que tienen VIH, el tamizaje va a ser cada 6 meses durante el primer año del diagnóstico. Y una vez que nosotros tenemos 2 resultados negativos, recién ahí se haría de manera anual, ¿sí? A diferencia del resto de la población en general, que habíamos dicho que eran 2 anuales, que si daban negativos después lo podíamos hacer cada 2 años. Y sí es importante tener presente que en estos pacientes está indicada la vacuna cuadrivalente, que va a cubrir los serotipos 6, 11, 16 y 18, que va a incluir a los pacientes que tengan de 11 hasta 26 años. El esquema van a ser 3 dosis, la primera dosis, después al primer mes o a los primeros 2 meses y luego a los 6 meses.
Y sí, lo que plantea la guía es poder considerar que en aquellos casos en donde la persona refiere que tiene una práctica sexual de hombres con sexo con hombres, colocar la vacuna hasta los 40 años. En sí, ¿por qué es que se reduce la frecuencia del rastreo de este tipo de cáncer? Es porque se ha visto que pacientes con VIH tienen mayor riesgo de poder desarrollar lesiones precancerosas, porque se vio aparte que una vez que ya presentan una lesión, la progresión a cáncer es más rápida que en la población que no tiene VIH, y porque ya de por sí el carcinoma invasor del cuello de útero se considera una enfermedad marcadora de SIDA. A nivel de cáncer de mama y cáncer colorectal, se mantienen las mismas recomendaciones que el resto de la población en general. No hay evidencia que demuestre que haya un aumento de la incidencia en estos pacientes, ya sea por el mismo curso de la infección o por el tratamiento. Entonces lo seguimos haciendo al cáncer de mama en mujeres de entre 50 y 70 años, cada 2 años, que es un grado de recomendación B, salvo que tenga antecedentes de familiares en primer grado. Y el cáncer de colon rectal también hacemos sangre oculta de materia fecal anual o una videocolonoscopía cada 10 años en hombres y mujeres de 50 a 75 años, siempre teniendo presente que si tienen antecedentes heredos familiares de primer grado, se adelanta y ese sí es grado de recomendación A. A nivel de cáncer del ano, lo que plantea la bibliografía es que se sugiere realizar, sí, un tacto rectal con fin de detectar si hubiera áreas induradas, depresiones, elevaciones u otras formaciones sospechosas. Eso es lo que propone la guía de Nación. El SADI lo que plantea es que en realidad se podría llegar a hacer esta práctica más que todo en aquellas cuando nosotros observamos que hay lesiones de HPV en la zona perianal. Si no, no estaría recomendado. Nombra la bibliografía la posibilidad de hacer un PAP anal, pero acá en Salta no tenemos disponibilidad para poder realizar esa práctica y todavía no falta evidencia como para poder hacer esa recomendación. Pero sí lo que se ha visto es que hay una incidencia que sería significativamente aumentada en pacientes con VIH en este tipo de cáncer. Por eso es que también en la guía se lo empieza a abordar este tema, pero bueno, plantea la necesidad de poder seguir estudiando y actualizándonos respecto a este cáncer puntual. Bien, ahora pasando a las inmunizaciones. Sí nos pareció importante hacer un apartado específico de inmunizaciones, porque como primer nivel de atención creo que es una de las áreas en las que nosotros más tendríamos que poder prestar atención y más en estos pacientes. Por un lado, siempre recordar el registro de las inmunizaciones. Va a ser súper importante que este paciente pueda tener registros, incluso para cuando consulte a los otros especialistas sobre las vacunas que se ha colocado. Va a ser importante también poder hacer una educación al paciente de en qué momento realizar la inmunización en relación a cuando se pide también carga viral y recuento CD4. En este caso, se podría realizar el mismo día si es que primero se toma la muestra de sangre con la que se hará la carga viral y el recuento CD4 y luego se coloca la vacuna. Pero si el paciente primero se coloca la vacuna, tiene que esperar 2 semanas para recién tomar la muestra para la carga viral y el recuento CD4 porque puede haber una alteración en los valores. Y en sí tener presente que van a estar contraindicados en estos pacientes todas las vacunas que sean a microorganismos vivos, a excepción de la triple viral y de la doble viral, que bueno, ya la vamos a ver ahora a continuación. Acá dejamos organizado para que también quede disponible para la gente que se va conectando los tipos de vacunas que nosotros tenemos que observar que tienen que estar presentes, cuáles son los requisitos, cuál es el esquema y en qué caso se tiene que hacer revacunación o no de estos pacientes. En sí, la vacuna para la gripe se va a colocar independientemente del valor de CD4, es el esquema anual y se tiene que colocar sí o sí todos los años con el nuevo serotipo que ingrese cada año. La vacuna antineumocócica idealmente va a ser cuando tenemos recuento de CD4 mayor a 200, y el esquema va a ser una primera dosis con la Prevenar 13, que es la que trae los 13 serotipos, y luego vamos a poner con 8 semanas de diferencia la Neumo 23. Ese sería como el esquema inicial. Y luego se va a hacer una revacunación con la Neumo 23 a los 5 años. Respecto a la hepatitis B,
se va a colocar cuando tengamos un recuento de CD4 mayor a 200, y lo que plantea la bibliografía es poder solicitar, digamos, si nosotros tenemos un antígeno de superficie de hepatitis B menor a 10 unidades, menor a 10, sí, pero con un anticore positivo, perdón, vamos a colocar cuando tenemos un antígeno de superficie menor a 10, es decir, que el paciente no tiene evidencia de vacunación. Ahora, si el paciente tiene un anticore positivo con el resto de los marcadores negativos, sí va a ser importante poder descartar que no haya una infección oculta en esos pacientes antes de hacer la vacunación. El esquema van a ser las 3 dosis. Vamos a poner la primera vacuna al mes y a los 6 meses. Y sí, lo que plantea es poder considerar una dosis de refuerzo en aquellos en el cual el antígeno de superficie de hepatitis B cae a menos de 10 unidades internacionales por litro. Respecto a hepatitis A, lo que plantea también tiene que ser en pacientes que tengan recuento CD4 mayor a 200. Si tuviese un antígeno una inmunoglobulina G para hepatitis B reactiva, no sería necesaria la vacunación. Si no la tiene reactiva, sí, la indicación es hacer la vacunación con 2 dosis, que va a ser una dosis inicial y luego los 6 meses, sin necesidad de revacunación. La doble adulto, también el requisito es un recuento de CD4 mayor a 200, es una única dosis, y la revacunación es cada 10 años, igual que en el resto de la población en general. La triple viral se va a poner también en pacientes que tengan un recuento de CD4 mayor a 200 y que tengan una inmunoglobulina G para sarampión y para rubiola no reactiva. Si ya estuviera reactiva, no es necesaria la vacunación. También, y en este caso el esquema, si son 2 dosis con un mes de intervalo, sin necesidad de revacunación. La bibliografía también planteaba que más allá de que se coloque la doble adulto, es importante que tengan una DPTA acelular para que puedan tener un componente pertussis en su esquema. Que dentro del esquema de cada 10 años de la doble adulto, con que una sea de DPTA es suficiente. Respecto al HPV, ya lo habíamos hablado previamente, es ante cualquier recuento de CD4 entre 11 y 26 años, considerando hasta los 40 en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, y con las 3 dosis sin necesidad de revacunación. Y en lo que respecta a COVID, la guía en sí no lo abordaba a este tema porque es previo a la pandemia, pero bueno, por lo menos hasta, bueno, el doctor nos corregirá, pero lo que tenemos entendido es que no hay discriminación en cuanto al recuento de CD4 para la colocación de la vacuna, y que sí es importante que tengan el esquema completo, que son las 2 dosis más los 2 de refuerzo, y por lo menos hasta ahora no hay indicación de revacunación, se verá en base a las nuevas guías que vayan saliendo. Y que igual que en la población general se puede indicar junto a las otras vacunas también. Bien, respecto a salud sexual reproductiva, como comentaba mi compañera, sí va a ser importante que nosotros, por un lado, podamos hacer prevención de todo lo que son las enfermedades de transmisión sexual. No solo el uso de preservativo, sino también el uso del campo profiláctico, ¿sí? Recordar la importancia de que es el único método que hoy por hoy tenemos para evitar esa transmisión de infecciones de transmisión sexual, más allá de la anticoncepción que también brinda el preservativo. Es importante que podamos abordar la planificación familiar en sí, poder evaluar si hay deseos de gestar y poder ofrecer anticoncepción, aparte del preservativo, si es así que la persona con capacidad de gestar lo desee. Y en el caso que se diera un embarazo y que no hubiera deseos de continuar con dicho embarazo, poder hacer la consejería en opciones y poder ofrecer la interrupción para estas pacientes. La guía también aborda la importancia de, dentro de la sexualidad, plantearle a todos aquellos pacientes que sean pacientes trans, que deseen hormonización, poder ser derivados a especialistas para poder evaluar, ¿sí?, cuáles van a ser las mejores asociaciones de las hormonas que se vayan a recibir, sí, junto con el tratamiento antirretroviral. Eso ya van a ser
abordajes que nosotros no vamos a hacer desde el primer nivel de atención, pero que sí va a ser importante que nosotros hagamos la consejería, la asesoría, de que es importante tenerlo presente y poder hacer las derivaciones oportunas. Respecto a la anticoncepción, dejamos acá para que quede como ayuda en sí nos parecía importante desglosarlo, ¿por qué? Porque sabemos que los antirretrovirales, lo que son los anticonceptivos hormonales, se pueden predisponer a interacciones. Gracias. Entonces nosotros, bueno, lo que desglosamos acá son cuáles son los grados de recomendación según los criterios de elegibilidad de cada método. En sí, los anticonceptivos vamos a tener, cuando el paciente está con un tratamiento antirretroviral que incluye inhibidores de la transcriptasa inversa de nucleócidos o nucleótidos, no hay una restricción para métodos anticonceptivos hormonales. E incluso esa es una categoría 1 dentro de los criterios de elegibilidad. En pacientes, lo mismo sucede con pacientes que tengan en su esquema raltegravir. Ahora, en aquellos pacientes que tengan en su esquema efavirenz, nevirapina o inhibidores de la proteasa, sí se puede usar anticonceptivos combinados indistintamente de su presentación, ya sea por vía oral, por parches, por anillos, por inyectables, siendo categoría 2 dentro de los criterios de elegibilidad. Y en el caso de me salió la medroxiprogesterona, gracias. En el caso de la medroxiprogesterona, se puede utilizar sin restricción, porque es categoría 1. Respecto a los dispositivos intrauterinos, sí nos parecía importante tener presente que va a ser categoría 2, tanto la colocación como la continuidad del método. Pero, digamos, se puede colocar siempre y cuando la enfermedad clínica de VIH sea asintomática o leve. Se puede colocar tanto lo que es el dispositivo intrauterino con cobre como el que viene con levonorgestrel. Y respecto a aquellas personas que ya lo tengan puesto y que por el mismo proceso de la infección pasen de un cuadro de leve asintomático a moderado grave, es criterio 2 la continuidad del método. Pero se desaconseja colocar el dispositivo intrauterino cuando la persona está ya en un estadio grave o avanzado del VIH. Bien, esto es lo que hablábamos previamente. En el caso de que hubiera deseos de gestar, es importante poder hacer lo que es la consulta preconcepcional. Es súper importante poder indagar también el estado serológico de la pareja, para poder evaluar si es una pareja concordante, es decir, que también es P24, o si es discordante, y también hacer la derivación oportuna para poder evaluarlo de manera integral. Y bueno, y la derivación para la organización de los pacientes trans, ya lo habíamos nombrado previamente. Ya para ir cerrando un poco, los rastreos de problemas psicosociales que nosotros nombramos también al principio, tener presente siempre el rastreo de la depresión. Nosotros tenemos instrumentos para poder hacer el rastreo de la depresión. Sin embargo, recordemos que tenemos las 3 preguntas cortas como para hacer un rastreo general y luego ver si es necesario poder aplicar un instrumento que sea más prolongado. Hacer la evaluación del consumo problemático de sustancias, siempre hacer el rastreo de violencia en todas estas personas y evaluar también las redes de contención. Si bien nosotros desde Medicina Familiar tenemos distintos instrumentos para valorar las redes de contención, por ahí la aplicación de un instrumento en este contexto puede quedar un poco limitada para la hora de querer conocer la complejidad de cómo funciona esa red de contención para la persona. Entonces, lo ideal sería que, si bien podemos utilizar alguno de los instrumentos como Apgar familiar o el cuestionario de MOS para poder hacer este rastreo de redes, usarlos más que todos como disparadores para poder evaluar cómo es ese contexto familiar y el vínculo, digamos, con otras instituciones. Dentro de las asesorías que nombrábamos anteriormente, seguir insistiendo con las medidas de bioseguridad para COVID, principalmente en estos pacientes, y sí brindar una asesoría mínima o inicial sobre la pensión no contributiva.
Bueno, hay una ley nacional que es la ley 18.910 que establece que las personas con infecciones con HIV pueden recibir una pensión no contributiva que va a ser dada por el ANSES y corresponde al 70% de lo que es el valor de la jubilación mínima, ¿sí? Pero para recibir esta pensión, los beneficiarios son personas infectadas con HIV que no han realizado aportes al sistema de previsión social y que acreditan tener necesidades básicas insatisfechas. Por esto, los requisitos es que ni él ni el cónyuge estén amparados por ningún tipo de beneficio previsional, que no esté trabajando en relación de dependencia, que no tenga bienes, ingresos ni recursos de ningún tipo que permitan la subsistencia, ya sea del solicitante o de su grupo familiar, que no tenga parientes que estén obligados a proporcionarle alimentos o que teniéndolos estén impedidos de hacerlo. O sea, que aunque tenga parientes que le puedan dar alimentos, no lo puedan hacer. Tiene que ser argentino, nativo o naturalizado, ¿sí? Residente en el país, y los naturalizados deben tener una residencia continuada por lo menos de 5 años anteriores a la solicitud de la pensión, ¿sí? Los extranjeros tienen que tener una residencia mínima y continuada en el país de 20 años mínimos antes del pedido de la pensión. Y bueno, no tienen que estar detenidos o no tienen que estar en disposición de la justicia. Todos esos son los requisitos. Y con respecto a la documentación, bueno, se solicita el DNI, si es menor de 18 años, tiene que tener el DNI de los padres también, tienen que tener el CUIL del solicitante y de los padres o de los apoderados, y sí necesita un certificado médico oficial, que si bien lo que proporciona la información en la página es que puede estar dado por el médico tratante del Hospital Público Nacional, Provincial Municipal, servicio o unidad sanitaria más cercana, en Salta, en general, este certificado médico es llenado por los doctores, por los infectólogos, ¿sí? Por eso hablábamos acá con mi compañera de que sí es importante quizás iniciar la consejería y el asesoramiento en que hay posibilidad de percibir esta pensión, pero sí también adelantar al paciente que quien debe llenar las formas es el médico infectólogo, el médico tratante. Y además, que es posible y probable que acá se soliciten exámenes de laboratorio general y exámenes de serología actualizados que solicitan el ANSES, por lo menos aquí, para poder acceder a la pensión no contributiva. Bien, bueno, entonces, como para finalizar, acá como ya habíamos terminado el tema de las prácticas preventivas y cerrando un poco el tema, sin mencionar los criterios de derivación, en este caso al médico infectólogo, como dijimos, o a un centro de mayor complejidad. Adolescentes con diagnósticos con VIH, embarazadas, en este caso las embarazadas con infecciones por VIH se tratan en el hospital materno infantil. Pacientes con diagnósticos recientes de VIH, reinicio de tratamiento por abandono, también van a ser los infectólogos quienes los reinician, cuando podamos percibir toxicidad o efectos adversos de la medicación, cuando haya asociado un consumo problemático actual de drogas o de alcohol, también para instaurar un tratamiento apropiado y rápido en este momento. Cuando observemos que el paciente se encuentra en situación de calle, también podemos nosotros asesorarlo y acompañarlo, pero es importante también que tenga la consulta con infectología para evaluar el seguimiento del tratamiento, ¿sí? Cuando veamos que hay comorbilidades psiquiátricas descompensadas, también pensando en el uso de medicaciones para este tratamiento y las interacciones con el tratamiento de los antirretrovirales. Cuando hay un fallo virológico y cuando, por supuesto, detectamos nosotros enfermedades oportunistas, actual en el proceso ya sea de diagnóstico o de tratamiento. Bien. Hasta aquí nuestra presentación. Intentamos de que sea lo más clara posible.
intentamos también de abordar la mayoría de los aspectos que consideramos importantes y que consideramos que pueden estar al alcance de nuestra práctica clínica en lo ambulatorio, ¿sí? Pero sin dejar de tener en cuenta que vamos a tener presente para derivar o que nos va a llamar la atención para pensar en algo con mayor gravedad. Abro el espacio para el doctor Ederkopf si quiere dar algún aporte, algún comentario. Sí, el manejo integral del paciente que convive con VIH, ustedes pudieron, digamos, a la exposición ver que es bastante, digamos, amplio, ¿no es cierto? Lo han desarrollado muy bien, muy completo, pero bueno, tiene distintas aristas desde la parte psicosocial y sobre todo el tema vinculado con el tema de la adherencia y del estado de esa persona en general a la hora de poder abordar a este paciente. Fueron muy claras en cuanto a las indicaciones de derivación al especialista, pero también fueron muy claras en cuanto a lo mucho que pueden hacer desde del primer contacto con el paciente y del primer nivel. Es importante destacar las cuestiones de vulnerabilidad que tienen con respecto al manejo del paciente que convive con VIH, de las cuestiones de género, hasta también las intoxicaciones o el efecto que tienen lamentablemente las adicciones, sobre todo pasta base, que es lo que predomina en nuestro medio, y con eso atentando, digamos, contra la adherencia, que es fundamental para poder lograr un paciente con una inmunidad buena, y con eso evitar las enfermedades oportunistas, que también ustedes como cuadro sintomático lo describieron, que es lo que puede encontrar uno en un paciente con un estado avanzado de su enfermedad. Quizás el valor clave que uno tenga que tener en la cabeza es que cuando uno ve un valor, que es el famoso CD4, que uno lo pide, que es el punto de corte de 200. Menos de 200, consecuencias o enfermedades oportunistas, aunque excepcionalmente también puede haber enfermedad oportunista con más de 200 CD4. De hecho, hay una clasificación de los CDC del año 1993 que resulta muy útil, donde lo clasifica el paciente de acuerdo al estadio clínico, A, B, C, todo lo que C es estadio SIDA, o si tienen valores de CD4 que son por menos de 200, que también habla que el paciente está en etapa avanzada de la enfermedad. Y es ahí donde quizás, junto con el primer contacto del paciente con el diagnóstico reciente y la etapa avanzada de la enfermedad, donde deban contar con el accionar del infectólogo, del especialista. Estuvo muy bueno con respecto al tema de manejo de drogas y medicamentos, son muchas actualmente. Hay interacciones con el resto de los medicamentos. Ustedes hablaron con respecto a lo que es anticoncepción, al tema de readecuación sexual y el uso hormonal, que con algunos medicamentos pueden ser, digamos, haber interacciones, y es muy importante siempre consultar. Hay guías internacionales donde uno puede consultar por vía virtual, internet, y con esa forma ver si puede haber interacciones que aumenten el nivel de una determinada droga o baje el nivel del antirretroviral o de la propia droga que está interactuando. Comentaron también un poquito sobre el tema de hierbas. Es raro, bueno, antes los hiperios se aconsejaba con jugo de pomelo y con la hierba de San Juan, porque bueno, podía tener ciertas interacciones. A veces se usa mucho intoxicaciones folclóricas, o se usa mucho lo que es el tema de algunos medicamentos de origen casero, sin darse cuenta que esas hierbas pueden interactuar con las drogas habituales que uno puede utilizar. Felicitarlos porque fue muy bien abordado, fue muy extenso, uno termina muy agotado porque es tan amplio este tema que la verdad que puede verse un poquito desbordado, pero ustedes lo han abordado muy bien y ha sido muy integral. El manejo del paciente tiene que ser siempre integral, siempre el equipo completo de psicólogos, nutricionistas, el médico obviamente, y la atención primaria es fundamental a la hora de contención de este paciente, sobre todo de que usted ve que hay una alteración en su adherencia, que eso muchas veces también hay que interpretarlo, si tiene carga viral indetectable, que carga viral indetectable, interpretar qué significa una carga viral indetectable por el método, es una forma de cuantificar cuánto virus está en nuestro plasma, en sangre, y depende del punto de corte del método, si es menos de 20, menos de 34, quiere decir la capacidad máxima de detección que tiene ese método. Uno ve, si dice menos de 20, es que seguramente hasta ahí mide el método y el paciente ha suprimido la replicación del virus y por lo tanto controlando la infección y por lo tanto preservando la inmunidad, que es lo que uno pretende cuando uno hace un tratamiento antirretroviral. Otro tema que también abordaron fue el tema de las alteraciones metabólicas, que es frecuente de apreciar en estos pacientes, y sobre todo porque el paciente, aunque tome la medicación correctamente, sabemos que hay un estado inflamatorio sostenido en el VIH, y el envejecimiento en 10 años de su aparato cardiovascular va a ser mayor que en la población general. Entonces hay que controlar todos los elementos que ustedes dijeron, factores de riesgo, diabetes, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, porque sabemos que todo controlando esos elementos que son factores que uno puede modificar,
vamos a lograr que este paciente tenga una mejor calidad de vida y evite el infarto o el ACV, que también está aumentando en la población. Y por otra parte, para finalizar, para no extenderlo mucho más, el tema de las enfermedades neoplásicas, que son las marcadoras de SIDA, que ustedes muy bien lo describieron, y las enfermedades oncológicas no marcadoras de SIDA, pero que coexisten con el VIH, como el cáncer de pulmón, de mama, de aparato digestivo, donde, una vez más, ustedes desde el primer nivel, y muy bien con la medicina basada en evidencia, la aplicación de los distintos métodos para detección temprana del cáncer de mama, de próstata, del cáncer de colon, y el cáncer de cuello uterino, que obviamente está más vinculado con el tema del HPV, y en las formas de pedirlo de acuerdo a la instancia del paciente, inicialmente cada 6 meses, y luego si está todo bien, recién al año, y no a los 2 años, como usted también mencionó. Así que bueno, felicitaciones, muy lindo la actividad que han desarrollado, ¿no? Gracias. Muy bien. Bueno, agradecemos a todas las personas que están conectadas. Si desean hacer alguna pregunta, pueden abrir el micrófono o pueden escribirlas en el chat. No obstante, les vamos recordando que estos ateneos siempre son grabados y luego van a ser subidos a la página de YouTube de la residencia para que puedan ser consultados nuevamente. Así que, bueno, agradecemos el espacio y que se hayan conectado. Muchas gracias, doctor, por haberse acercado y por los aportes. Y bueno, ya que lo más probable es que entre esta semana y la semana que viene se suba este ateneo a la página de YouTube, y la semana que viene ya estaremos avisando para un nuevo ateneo. Bueno.